Señores, el doctor Juan Miguel Petit, como ustedes saben, es el comisionado parlamentario penitenciario, ex colega. ¿Está bien dicho, ex colega? Y bueno, uno sigue relatando realidades, reflejando realidades. Cuando hice una tarea para Naciones Unidas, que no era de funcionario, le llamaban relator especial, y a mí me gustaba mucho ese nombre de relator porque es una tarea de los derechos humanos fundamental, de poder relatar lo que uno ve con una determinada metodología y un determinado código de transmisión que es diferente que del periodista, pero también tiene que ver con analizar una realidad, investigarla y transmitirla, en este caso con una finalidad de promoción de los derechos. Pero bueno, digamos que ex colegas. ¿Te gustaría volver? Bueno, saco fotos con mi celular, o sea que sigo... ¿Ah, sí? Y sigo, sí. Y sí, siempre imagino cosas periodísticas, temas, programas radiales que se emiten en horarios inverosímiles en la noche, etcétera, etcétera. Así que bueno, sí, veremos cómo viene el algoritmo de la vida, qué números van saliendo. Está muy bien. Recién veíamos algunas imágenes de cárceles y decías de alguna forma, empezamos con las fotos positivas. Algo por el estilo. ¿Qué crees? ¿Que hay una realidad carcelaria que la gente imagina peor de lo que es? Sí, o sea, es una realidad variada, es un archipiélago de 26 unidades carcelarias muy distintas, donde hay, sí, un tercio que están con lo que nosotros hemos definido como condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, básicamente porque no hay tratamiento. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuyo comité de observación Uruguay va a comparecer dentro de 20 días, define que las cárceles son para dar tratamiento, para que la persona se inserte en la sociedad. ¿Qué es el tratamiento? ¿Es una medicina? ¿Es una terapéutica? No, el tratamiento son los derechos, es acceder a cultura, educación, trabajo, comunicación, capacitación profesional, empleo, vivienda. Cuando no hay tratamiento, hay trato cruel, inhumano y degradante. Pero bueno, más allá de ese tercio que nosotros ponemos en rojo, otra parte que no son condiciones insuficientes y otras que tienen buenas condiciones de rehabilitación. Hay variedades muy distintas y a veces en la misma cárcel. Yo en un momento una cárcel del interior, en la misma cárcel había un celdario que tenía pésimas condiciones de hacinamiento, detención, un área de pregreso donde los muchachos salían a trabajar afuera, vivían en semi-libertad. Me acuerdo que era un día de invierno, había una estufa de leña, estaban merendando, después habían recién vuelto a trabajar, y unos metros más allá había dos que sabían pintar y tenían un pequeño atelier mirando hacia el campo, con una unidad semi-rural, pintando al óleo. Esas tres realidades en el mismo lugar. Entonces, es como una ciudad en donde en una esquina pasa algo y a 20 metros pasa algo distinto. Por supuesto que tenemos que luchar mucho para aquellas condiciones que están muy mal, y algunas están muy mal, hieren el amor a la patria, muchas de esas situaciones, no poder terminar de mejorarlas, hay levantar el nivel para que todos puedan tener acceso al tratamiento. La vida, la historia, la voluntad, lo que sea, dirá si esas oportunidades después se plasman en una integración armoniosa o no. Te voy a repetir una pregunta que hice los otros días. Buena parte de la sociedad uruguaya, tengo la impresión, tiene el pensamiento de que el que delinque es víctima de la sociedad. ¿Hasta dónde es verdad eso y hasta dónde es falso? Bueno, si es verdad que la gente lo piensa, no lo sé. Estamos haciendo un trabajo ahora de investigación con Naciones Unidas en Uruguay, con el Alto Comisionado y el PNUD, con unas encuestas de opinión pública que espero en breve se van a conocer, que hay datos muy relevantes. Son encuestas, no es la verdad revelada, pero son encuestas con su margen de error, como toda encuesta, y bueno, podrá ser opinadas también, como todo producto comunicacional. Pero te adelanto unos hallazgos que es... La gente tiene una opinión mucho más abierta, por lo menos en esta encuesta, de lo que pueden reflejar los comentarios en Twitter, de hay que reventarlo, no salgan más, un peligro público. La gente, te diría que es llamativamente importante la cantidad de gente que dice tener una enorme cantidad de presos puede ser riesgosa, puede ser contraproducente,
hay que pensar en medidas alternativas, hay que pensar en el tratamiento de las adicciones, en fin. También hay opiniones duras, pero algunas que van en ese sentido. Sobre todo la parte de tu pregunta, si las personas son víctimas de la sociedad, yo diría, no son víctimas en el sentido de que ha habido una voluntad de perjudicarlos a ellos, a la persona tal o cual. Todos somos, la palabra no creo que sea víctimas, somos resultado de un conjunto de cosas, de donde nacimos, de las condiciones de crianza, de las casualidades de lo que pasó en nuestro entorno, de las adversidades que tuvimos, si nos criamos en un medio de violencia, si nos criamos en un lugar muy pobre, con familiares de pronto con serios problemas de salud, viendo desde chicos la muerte o la violencia. Todo ese conjunto de cosas van conformando nuestra, de chicos, de los primeros meses de vida, el cableado de las neuronas. Ese cableado, miles y miles de kilómetros que están en nuestra cabeza, que son los que van determinando nuestra capacidad de responder, y hay cosas que respondemos en nuestra libertad y otras cosas que respondemos a veces la mente, otras veces le responde el cerebro, no sabemos. Ahí hay como una zona, yo soy neófito en eso, leo, pero no soy experto. Una caja negra. Pero es evidente, eso ya está más que sabido, que las conexiones neuronales en los primeros meses de vida son clave para lo que viene después. Entonces, las personas somos resultado de un conjunto de cosas. En buena medida, sabemos también que las condiciones adversas, vivir traumas muy fuertes de chico, inseguridades, violencia, ruidos, mala alimentación, malos nutrientes, todo eso genera muchas dificultades que después se pueden pagar muy caro. Pero bueno, allí está la intervención del Estado, que de alguna manera somos todos, el Estado justamente comprometido a defender la vida y que en esos espacios tiene que defender la vida justamente asegurando buenas condiciones de crianza y de crecimiento. Se habla de un déficit de autocontrol. Parte de las líneas de investigación vinculadas a criminología, me monto a lo que comentaba Jorge, ¿no? Hablan de que digamos, la incapacidad de controlarse a edades tempranas después se termina manifestando en edades adultos, y en la población carcelaria se dan, digamos, mayores casos de personas contagiadas con alguna enfermedad venérea, personas con problemas de drogadicción, obviamente que salieron a robar, y que está vinculado de alguna forma con esa incapacidad de controlarse producto de el entorno en que se criaron. Yo creo que nosotros reaccionamos. Primero, el Estado cuadricula la realidad, ¿no? Uno se encarga de infancia, de mujer, los niños, etcétera, etcétera. Cada organismo lo suyo. La vida es algo mucho más integrado. Y el Estado más reacciona con instituciones apropiadas para cada realidad. Pero cada persona es muy diferente. Y así como en la medicina y aún en temas estandarizados, cada persona reacciona diferente. Obviamente hoy nos faltan instituciones por una cantidad de realidades, y hoy en Uruguay, en lo que tiene que ver con políticas sociales en un sentido amplio, que pasa también por las políticas, por la salud y educación, nos faltan algunas instituciones para algunas personas que tienen algunos perfiles particulares. Y lo redondeo con una anécdota de viaje. Hace un par de años estuve en Suecia, fui a visitar algunos programas, cárceles, medidas alternativas, programas de post-penitenciarios, y el primer día, cuando llegaba todavía con el jet lag o el cansancio, me llevan a un club. Y era un club como un club deportivo de nuestro barrio, que había piscina, una sala de cancha de básquetbol, una sala donde había teatro, una especie de centro cultural. Y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las cárceles? ¿No? Y dije, te voy a decir yo que estoy muy cansado después del viaje, no entendí qué es esto. Y al finalmente pude comprender qué pasaba allí. Ese era un club más que había, pero era un club a donde iban jóvenes, adolescentes y algunos un poco más que jóvenes, que habían tenido conflictos con la justicia, o se les había diagnosticado un trastorno de personalidad, por ejemplo, o no se insertaban en su lugar de estudios porque eran o agresivos o inquietos o tenían problemas. Entonces se generaba un espacio común y corriente, abierto a la sociedad, donde había gente que participaba, pero había, en medio de los profes de las distintas áreas, o las profes de distintas áreas, había gente que estaba preparada para trabajar con personas con trastornos de conducta, con trastornos de personalidad, que sabían que allí iban, en ese grupo de 20 jóvenes, había 2 que requerían una atención particular.
Entonces había, por un lado, integración a la comunidad y por otro lado, un traje a medida, con un seguimiento personalizado. Se podrá decir, bueno, eso es Suecia porque tienen mucha plata. Puede ser, pero lo importante es ser hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que esas referencias son inspiradoras. Mencionabas el dinero, ¿es un tema de presupuesto, de asignación de recursos o de mejor gestión de los recursos? Bueno, el Uruguay no es un país pobre. El Uruguay es un país de desarrollo alto en todos los estándares del Banco Mundial. El Estado uruguayo no es un Estado pobre, es un Estado que comparado con muchos estados latinoamericanos es un Estado potente, poderoso, casi diría rico, con organismos que tienen una larga historia. Hace unos años yo fui al Paraguay por un tema de infancia y nosotros tenemos el viejo Consejo del Niño, de los años que ya en Uruguay, ya en el año 33, 34, Roberto Berro hablaba de los derechos del niño. Recién en los años 90 se crea la Convención de Derechos del Niño. Uruguay estaba muy avanzado, tenía una institucionalidad con hogares, con centros. Yo en el año 2000 y poco fui a Paraguay y Paraguay no tenía una institución para la infancia. No había. En cierta medida les fue más fácil crear una institución un poco más moderna porque era a veces más difícil reciclar un edificio que hacer uno nuevo. Pero Uruguay tiene un Estado potente, tiene políticas sociales, tiene protección social, siempre lo tuvo. El siglo XX marca la consolidación de ese estado de bienestar uruguayo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que son de articulación de recursos, de pensar nuevas formas de intervención y no seguir dando batallas de otro siglo. El otro día me decía una persona, un técnico del LATU, hablando de las necesidades educativas en las cárceles. Yo le contaba los problemas y nosotros pedíamos más aulas, más profesores, más pupitres, mejores pizarrones. Y me decía, bueno, pero es una batalla de hace un siglo. Hoy la única manera de poder cubrir una población masiva a la cual faltan muchos recursos es con tecnología. Ustedes no van a conseguir decenas de aulas, decenas de profesores, decenas de recursos para instalar centros educativos en las cárceles. Y esto aplica también a las cárceles, aplica a otros territorios. Hay que llegar con tecnología, con instrumentos digitales, con laptops, con tabletas. O, por ejemplo, con mecanismos como durante la pandemia, donde la cobertura educativa funcionó y se amplió en las cárceles mediante los viejos cuadernos viajeros de nuestros hijos en las guarderías y en la escuela, donde se enviaban carpetas con materias, con información y con pruebas. Y después cada tanto se lograba por Zoom o presencialmente hacer las pruebas. Pensar en otras dimensiones, porque si no vamos a estar como en una batalla de otro siglo que aparte no se va a ganar. Si la formamos a ganar todavía, pero implicaría una cantidad de dinero cuya alternativa es pensar diferente y articular recursos de otra manera, volcando todos los organismos que tienen que ver con la conducta. Y nos van haciendo cada vez más goles, ¿no? Digo, yendo al informe 2021, ¿no? Hay muchas continuidades, ¿no? Cosas que se repiten año a año en el informe del comisionado, algunas novedades, cifras que se van abultando, por ejemplo, el récord histórico de muertes en cárceles, que capaz que tendrás alguna explicación de por qué tenemos esa cifra. 86. Sí, y tenemos, digamos, otras cositas que aparecen como emergentes de preocupación. Hay un dato que a mí me llamó la atención, es que es sobre los suicidios y el porcentaje de personas que se quitan la vida en el primer año, ¿no? 65%, que ya lo habían señalado en el informe anterior. ¿Eso por qué se da esa situación en el primer año y cómo se aborda ese problema tan complicado? El informe del 2021 que presentamos hace poquito, que a su vez tiene varios anexos sobre temas que queremos trabajar y estamos trabajando, tanto en el rol de monitoreo como también en la parte más, si se quiere, parlamentaria, en las comisiones y con los legisladores, plantearles sugerencias, gestionar cambios, gestionar modificaciones, hacer talleres, a veces a puertas cerradas, sobre temas que pueden ameritar, que es un rol de asesoría que está previsto en la ley del comisionado. Hay informes sobre la prisión femenina, la prisión de mujeres con niños a su cargo. Son dos temas en los cuales creemos que hay que innovar fuertemente. Hay 50 niños, ¿no?, en cárceles. Sí, y Uruguay debería liderar una transformación. Tenemos una traslación de lo que es la modalidad de la prisión masculina a la femenina y no tiene nada que ver
Hoy tenemos 1 cada 10 mujeres presas, está presa porque entró pequeñas cantidades de droga a la cárcel. Muchas veces para su pareja o como delivery, presionada, explotada por otros, etcétera, etcétera. Una situación de vulnerabilidad tremenda. 1 cada 10. Pero bueno. Eso fue un debate de la luz. ¿No? Sí. El Bueno, aumento de la pena para ahí hay una cantidad de debates de todo tipo, incluso hubo, algunos de los cuales propuestas del oficialismo Claro. de modificar eso. Bueno, hay trabajo sobre eso, ojalá se pueda llegar a buen puerto y con acuerdos varios. Sobre lo que tú preguntabas, Diego, sí, el 2021 fue un año de una cantidad récord de muertes. Con el equipo de Facultad de Medicina del doctor Hugo Rodríguez, de la Cátedra de Medicina Legal, creemos que hubo un efecto de COVID, no por la causal de muertes por COVID, sino el COVID generó encierro, ruptura de relaciones familiares, caída de las visitas, grandes dificultades en las coordinaciones médicas hacia afuera, ausentismo de personal, lentitud de los análisis, mayor violencia. Ahora podemos hablar algo de la violencia, que es un tema, el aumento de la violencia a nivel general, que es un tema que algo tiene que ver con las cárceles, con eso. Fue un año muy particular en ese sentido, muy preocupante además, 26 casos identificados como donde hubo omisión asistencial, donde el tema del suicidio fue una pauta, un elemento, en donde hubo algunos casos donde justamente la falta de coordinación o de continuidad en los tratamientos explicó esos desenlaces. ¿Eso explica las muertes en el primer año? Las muertes en el primer año, digamos, yo creo que hay muchos factores que se explican por la debilidad técnica de la intervención. O sea, ¿qué es una cárcel? Una cárcel es un lugar donde se concentra una cantidad de población que transgredió la ley, que de alguna manera implica una cierta dosis de violencia, cualquiera haya sido el delito, y que por lo tanto esa violencia tiene que ser tratada, ¿no? La violencia es una enfermedad, una patología, y la transgresión es por lo menos la cultura la valora como una anomalía que debe ser corregida. ¿Qué pasa con una enfermedad que no se trata? Pasan 2 cosas. Si no es muy grave, se cura sola. Una gripe leve se va sola. Si es grave, empeora. ¿Qué pasa con la violencia si no se trata? Aumenta. Alguna se supera sola. Hay mucha gente que comete un delito y se rehabilita sola, no vuelve a delinquir. O porque fue un mal momento, recapacita, se reestructura, cambia su vida, tiene oportunidades que cambia y nunca más vuelve a delinquir. Y no lo hace porque hubo educadores o gente que lo ayudó a cambiar, cambió solo. Ahora, en principio, si no hay tratos, si no hay tratamiento, si no hay trato adecuado a esa persona, esa violencia va a aumentar. Y en el caso del suicidio, la persona que tiene esa situación potencialmente en su vida, el no tratamiento es un factor obviamente de riesgo. En definitiva, mejorar el tratamiento, que incluye una cantidad de cosas, no quiere decir solamente tratamiento psiquiátrico, al revés, quiere decir sobre todo tener una vida, un buen lugar de vida, tener un lugar en el mundo. No estar hacinado, no estar con miedo, no estar perseguido, tener una comida razonable, tener atención psicológica, tener atención médica, tener una perspectiva, tener un futuro, poder canalizar la violencia, filtrar la violencia, es un rol muy importante que tiene el Estado en toda la sociedad, pero doblemente el sistema carcelario, porque allí hay una concentración de violencia que tiene que ser tratada, tiene que ser filtrada. Si no se logra bajar allí, va a continuar circulando. Nos quedan 3 minutos. Hay que reformar el modelo por donde se sale. Bueno, en la última, ustedes preguntaban sobre eso, la presentación en Naciones Unidas de Uruguay, retomando planteos de varios actores, nosotros unos entre ellos, está previsto una ley de urgente consideración que fue votada por todos los partidos, el artículo no fue sometido a referéndum, el establecimiento de una estrategia de reforma penitenciaria. Mucha gente reacciona cuando dice eso, otra comisión, otro grupo de trabajo. ¿Para qué un acuerdo? No hay consenso. Que el gobierno gobierne, que la oposición se oponga, hay punto final. Y punto pelota, como ha dicho una periodista amiga que tenemos. Nosotros creemos que no, que el Uruguay no es que está, en este tema necesita acuerdo, necesita una línea que de acuerdos que pueden ser partidarios, parlamentarios, pero también acuerdos de trabajo, fiscalía, jueces,
sistema de salud, tratamiento de las adicciones. La justicia tiene que saber que las medidas alternativas tienen una red de contención, que tiene un tratamiento, que no es váyase para su casa y haga lo que pueda. Todo eso requiere un conjunto de cosas. Sí hay que cambiar el sistema, hay que dar un salto cualitativo. Hay muchas cosas que se están haciendo, muchas cosas que nos ilusionan mucho. Me ilusiona mucho lo que está haciendo el MIDES al absorber a la DINALI. Nos ilusiona lo que está haciendo el Ministerio de Educación, tratando de definir una política de educación en cárceles. El INR está muy proactivo en atender las emergencias, en responder a las demandas que cotidianamente nosotros planteamos. Hay sensibilidad en el Poder Legislativo, en las comisiones, en la Comisión Carcelaria, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Salud. ACE está analizando estos temas. Hace poco tuvimos una situación en la cual desembocamos una instancia judicial, en la cual llegamos a un acuerdo en habeas corpus por un caso concreto. Creemos que hay mucho para hacer en materia de cobertura de las adicciones. Todo eso son buenas señales en el camino. Nos preocupan las malas condiciones de vida que hay todavía en muchos sectores y todo esto debe plasmar en un salto cualitativo. Y enseguida te digo, en un nuevo modelo. En un camino sí hacia un nuevo modelo, con cosas que vayan orientando a cambiar este sistema punitivo que ha tenido el Uruguay de acumular la respuesta penal como la única respuesta para la transgresión. Hoy me mandaron la nota, hay un hay un fiscal que está pidiendo prisión de 2 años por una persona que robó un gorro en una ciudad del interior. Entonces, sí, hay una cantidad de delitos que la cárcel es necesaria. Hay otra cantidad de delitos que son necesarias otras cosas, porque no se toman medidas de otro tipo, medidas terapéuticas, medidas en su adicción, en su salud mental. Seguro vamos a tener malas noticias en breve sobre esa persona. Juan Miguel, quedó mucho pendiente. Gracias por venir, nos vemos pronto. Gracias a ustedes. ¿Te parece bien? Muchas gracias a ustedes y los felicito por la nota que hicieron antes que conmigo, que fue muy conmovedora, muy fuerte. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. Felicitaciones para Camila. Gracias. Seguimos adelante.